Ellos dijeron que era solo una profecía simbólica, un texto oscuro perdido entre las páginas del Antiguo Testamento. Pero, ¿y si te dijera que Zacarías capítulo 14 no solo es real, sino que ya está en pleno desarrollo ante nuestros ojos? Mientras muchos debaten el futuro, hay señales evidentes en el presente que parecen ecoar con sorprendente precisión las palabras del profeta. El cerco a Jerusalén, el movimiento de las naciones, los temblores geopolíticos e incluso los clamores espirituales. Todo suena como el preludio de algo mucho más grande. Ignorar esta conexión puede ser el mayor error de la generación actual. La pregunta ya no es ¿será?, sino ¿hasta qué punto hemos avanzado dentro de esta profecía? Mientras el mundo debate profecías como si fueran solo figuras del lenguaje antiguas, aquí vamos más allá de las entrelíneas, sin filtros y sin miedo. Si esto es el tipo de contenido que quieres ver cobrando voz, ya suscríbete ahora y camina con nosotros por estas verdades que pocos tienen el valor de enfrentar. La profecía contenida en Zacarías capítulo 14 emerge como uno de los textos más intrigantes de toda la literatura profética hebraica. Allí, el profeta describe un día específico en que el Señor reunirá todas las naciones contra Jerusalén para la batalla, y en un acto sorprendente intervendrá de forma directa, visible y apocalíptica. El tono del texto carga elementos que desafían la categorización simple. Se trata de un mensaje con rasgos históricos, ecos del exilio, del retorno, pero también fuertemente impregnada de un lenguaje escatológico. No es solo una predicción de un evento, sino una revelación que ecoa más allá del tiempo lineal, involucrando el futuro último de la humanidad. El profeta Zacarías, que vivió después del exilio babilónico, entrelaza imágenes del presente del pueblo judío con escenas que aún hoy esperan pleno entendimiento y cumplimiento. Este capítulo final del libro no puede ser interpretado de forma aislada. Es el desenlace de una serie de visiones y mensajes que Zacarías recibió a lo largo de su ministerio, muchas de las cuales apuntan hacia la venida del Mesías, la restauración de Jerusalén y el juicio de las naciones. La singularidad de este capítulo es que funde todos estos temas en un gran clímax profético. La expresión «aquel día» se repite varias veces, puntando una secuencia de eventos extraordinarios que culminan con el Señor reinando sobre toda la tierra. Esta repetición no es accidental. Indica un tiempo específico, aunque no revelado de forma cronológica, en que el plan divino será consumado ante todas las naciones. El texto presenta también un desafío hermenéutico. Diferentes escuelas de interpretación bíblica ven Zacarías capítulo 14 bajo prismas distintos. Para algunos, se trata de una profecía de cumplimiento literal, que se dará en los últimos días antes de la instalación del reino mesiánico. Para otros, hay allí un lenguaje simbólico, representando la lucha espiritual entre las fuerzas del bien y del mal, el triunfo final de Dios sobre el pecado y la glorificación de Jerusalén como figura de la iglesia restaurada. La forma en que cada lector entiende este capítulo está profundamente ligada a su visión escatológica, ya sea futurista, preterista, historicista o idealista. Aún así, hay una unanimidad. El texto apunta hacia un tiempo en que Dios intervendrá directamente en la historia, de modo incontestable. El impacto que esta profecía tiene sobre el lector moderno es inmenso. En un mundo marcado por conflictos geopolíticos, tensiones religiosas e incertidumbres sobre el futuro de Jerusalén, leer que todas las naciones se juntarán contra la ciudad santa parece, para muchos, más que posible. Parece inevitable.
El texto no solo anticipa el cerco, sino que también describe la respuesta divina, donde el propio Señor desciende para pelear por su pueblo. El escenario descrito trasciende lo común: terremotos, transformaciones geográficas, manifestaciones celestiales, todo convergiendo hacia un evento singular que redefine la historia humana. Esta visión amplía nuestra percepción del tiempo y nos recuerda que el fin no será simplemente el colapso del mundo, sino una manifestación gloriosa de la soberanía divina. Más que una advertencia sobre tiempos difíciles, Zacarías capítulo 14 se convierte en una invitación a la esperanza firme. El mensaje central del texto es que Dios no abandonará Jerusalén ni a su pueblo, incluso cuando todo parezca perdido. El Señor peleará, transformará y restaurará. El capítulo no termina con destrucción, sino con redención. Jerusalén, que parecía sitiada y humillada, será exaltada y habitada en seguridad. En medio del caos, emerge la promesa de un rey que gobierna con justicia, paz y gloria eterna. Lo que está en juego aquí no es solo el destino de una ciudad, sino la revelación final del reino de Dios sobre toda la tierra. La imagen de Jerusalén siendo cercada por todas las naciones evoca una escena de tensión extrema, de peligro inminente y colapso inevitable. En Zacarías capítulo 14, el profeta habla con claridad sobre este momento, donde la mitad de la ciudad irá al cautiverio y las casas serán saqueadas. La pregunta inevitable es: ¿eso ya ocurrió o aún está por venir? Históricamente, Jerusalén ha sido sitiada numerosas veces. Uno de los episodios más devastadores fue en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas, lideradas por Tito, destruyeron el templo y provocaron el exilio de gran parte de la población. Sin embargo, incluso este episodio impactante no cumple literalmente con todos los elementos descritos por Zacarías. Por ejemplo, no hay registro de que el Señor haya intervenido personalmente, con señales cósmicas y transformaciones geográficas, como se narra en la profecía. Lo que hace que la profecía sea aún más intrigante es el alcance universal del conflicto. Zacarías no dice que solo uno o dos reinos vendrán contra Jerusalén, sino que todas las naciones se juntarán contra ella. Esto plantea la posibilidad de un evento futuro, donde la ciudad se convertirá en el epicentro de un enfrentamiento global. En un escenario geopolítico actual, donde Jerusalén es frecuentemente foco de tensiones internacionales y disputas diplomáticas, no es difícil imaginar una escalada que involucre al mundo entero. La ciudad tiene un simbolismo espiritual, político y religioso tan intenso que cualquier conflicto en su territorio reverbera en todas las esferas de la sociedad moderna. Es importante observar que la profecía no es solo sobre destrucción, sino también sobre intervención divina. El Señor permitirá que la ciudad sea herida, pero no destruida completamente. Hay un límite establecido. La mitad de la ciudad es llevada cautiva, pero la otra mitad permanece. Esto revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él es justo, pero también misericordioso. Incluso en el juicio hay preservación. El Señor no abandona totalmente a su pueblo. Esta tensión entre castigo y gracia es una constante en la narrativa profética. Jerusalén es corregida, pero no aniquilada. Herida pero no olvidada. La imagen de la ciudad siendo invadida pero no totalmente vencida lleva en sí un simbolismo espiritual poderoso. Representa el momento en que el mal parece triunfar, en que el pueblo de Dios parece derrotado, pero en el límite del colapso hay un giro. La acción divina no es inmediata, pero es cierta. El Señor descenderá para pelear. El escenario de caos prepara el palco para la manifestación gloriosa de la salvación. Esto enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios puede cambiar la historia en instantes.
Su poder no está condicionado a la apariencia de los hechos, sino a la fidelidad de sus promesas. Si Zacarías capítulo 14 está describiendo un evento futuro, y hay fuertes razones para considerar esto, entonces estamos ante una de las más serias advertencias proféticas de la Biblia. El cerco a Jerusalén sería solo el presagio de un movimiento más grande, la revelación del Señor en gloria, juicio contra las naciones rebeldes y el establecimiento definitivo de su reino. Para quienes observan los acontecimientos del Oriente Medio con ojos espirituales, este texto no es solo un registro antiguo, es una alerta viva y pulsante, llamándonos a la vigilancia, a la santidad y a la fe inquebrantable. Entre las imágenes más dramáticas presentadas en Zacarías capítulo 14 está la división del Monte de los Olivos. El texto afirma que cuando el Señor ponga los pies sobre el monte, se partirá por la mitad, formando un gran valle entre las dos mitades. Esto no es solo un detalle geográfico. Se trata de una escena cargada de simbolismo, poder y misterio. El Monte de los Olivos, ubicado al este de Jerusalén, es un lugar profundamente significativo en la Biblia. Fue allí donde Jesús lloró por la ciudad, allí dio sus últimas enseñanzas y de allí ascendió al cielo. El hecho de que el Señor descienda sobre este monte específico lleva un peso teológico inmenso, conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento en un punto de convergencia profética. Pero esta división del monte debe entenderse literalmente o espiritualmente. Algunos estudiosos apuntan que el lenguaje es simbólico, representando la apertura de un camino de escape, una ruptura con el pasado, o incluso una división entre lo viejo y lo nuevo. Otros, sin embargo, sostienen que el texto es claro en su descripción física y que no hay razón para espiritualizar una acción tan específica. Además, hay registros geológicos que indican que la región del Monte de los Olivos posee fallas tectónicas, lo que podría permitir un evento como el descrito por Zacarías. Esto no elimina el carácter sobrenatural de la profecía, pero sugiere que Dios puede usar los elementos de la creación para realizar sus propósitos. El valle que se forma con la división del monte se convierte en un camino de escape para el pueblo que está en Jerusalén. Esta imagen ecoa otros momentos bíblicos, como el Éxodo, cuando Dios abrió el mar para que Israel escapara de Egipto. Aquí, sin embargo, no es el mar lo que se abre, sino la propia tierra. La dirección también es significativa de este a oeste, como si fuera un pasaje del amanecer al atardecer, del dolor a la redención, de la batalla a la salvación. El pueblo huirá, no como derrotado, sino como protegido. La huida no es señal de debilidad, sino de liberación ordenada por Dios. Él mismo crea el camino por donde su pueblo pasará. Este evento marca también un punto de inflexión en la narrativa escatológica. La intervención divina ya no es más invisible o simbólica. Dios literalmente pisa la tierra. El Señor no envía un ejército celestial para luchar en su nombre. Él mismo desciende y actúa. Esto establece una conexión directa con el regreso de Cristo descrito en otros pasajes, como en Hechos capítulo 1, versículo 11, donde se promete que Jesús volverá de la misma manera como subió. Si Él subió del Monte de los Olivos, ¿sería allí también el punto de su regreso triunfante? Esta pregunta alimenta la fe de muchos cristianos alrededor del mundo, que esperan no solo un tiempo de restauración espiritual, sino una manifestación visible y gloriosa del Mesías. Frente a esta escena, lo que se revela no es solo el poder destructivo o transformador de Dios sobre la geografía de la tierra, sino su total soberanía sobre la historia. El monte que ya fue escenario de oración, lágrimas y partida, ahora se convierte en el lugar de la intervención final.
Se parte, no para traer ruina, sino para abrir camino. Lo que parecía ser el fin para Jerusalén se transforma en un nuevo comienzo. La profecía de Zacarías no es solo sobre juicio, sino sobre el Dios que hace caminos donde no hay, y que se manifiesta con gloria y justicia para salvar a aquellos que esperan en Él. Cuando el pueblo de Jerusalén huye por el valle creado por la división del Monte de los Olivos, estamos ante una imagen que remonta directamente a momentos marcantes de la historia de Israel, especialmente a la travesía del Mar Rojo. En el Éxodo, fue Dios quien abrió camino entre las aguas para que su pueblo escapara de la esclavitud de Egipto. Ahora, en Zacarías capítulo 14, versículo 5, es nuevamente el Señor quien interviene, creando una ruta de escape en el corazón de la tierra. La similitud entre los dos episodios no es coincidencia, sino una poderosa reafirmación del patrón divino. Dios siempre crea salidas sobrenaturales cuando todo parece estar cercado. La huida por el valle no es un gesto de desesperación, sino el inicio de una liberación orquestada directamente por el cielo. Este valle, que se extiende de este a oeste, se convierte en el pasaje del juicio a la gracia. El lenguaje del profeta no describe solo una geografía en movimiento, sino un Dios en acción. El pueblo que huye allí no es solo protegido, sino guiado con propósito. En otras palabras, la huida es parte del plan. El Señor, al dividir el monte, no solo exhibe su poder, sino que ofrece dirección. Eso enseña algo precioso. No toda ruta de escape significa debilidad. A veces es en la retirada ordenada por Dios donde se revela el mayor de las liberaciones. Cuando los enemigos rodean, el valle se abre. Cuando no hay solución aparente, la tierra obedece al mandato divino y se parte por la mitad, abriendo el camino de la salvación. Es interesante observar que el texto menciona un evento pasado como paralelo. La huida ocurrida en los días del terremoto, en los tiempos del rey Usías. Este detalle histórico, encontrado en Amós capítulo 1, versículo 1, nos recuerda que el pueblo ya había vivido algo similar. Es decir, el profeta usa un trauma antiguo para ilustrar una liberación futura. Esto nos muestra cómo Dios trabaja con memoria e historia. El pasado sirve como ancla de la fe para enfrentar lo que está por venir. El pueblo ya conocía el temor de un terremoto, pero ahora sería testigo de un temblor dirigido por la mano divina, no para destruir, sino para salvar. La imagen del pueblo cruzando el valle también es una lección sobre obediencia. En lugar de resistir o esconderse, los habitantes de Jerusalén siguen el camino abierto por Dios, incluso si implica dejar atrás casas, recuerdos y seguridad aparente. Este tipo de obediencia exige fe absoluta. No sabían lo que les esperaba del otro lado, pero sabían quién había abierto el camino. Muchas veces, Dios nos conduce por rutas inesperadas que se abren en el momento más crítico. El desafío no es solo reconocer el milagro, sino tener la valentía de cruzarlo con confianza. Este subtema nos lleva a una conclusión inevitable. La liberación divina no sigue patrones humanos. No siempre llega por la fuerza de las armas o por el número de aliados. A veces llega a través de la tierra que se parte, de caminos que se abren donde nadie imaginaría. La huida por el valle revela el corazón de un Dios que interviene en el momento justo, que mueve cielos y tierra por aquellos que lo aman y que transforma el caos en camino de esperanza. Cuando todo parece perdido, el Señor prepara lo imposible para conducir a su pueblo en seguridad. Luego de la huida, el texto de Zacarías, capítulo 14, presenta uno de los momentos más solemnes y esperanzadores de la profecía. Entonces vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos con él. Esta frase carga un peso escatológico inmenso.
pues no se trata de una intervención cualquiera, sino de la venida del propio Señor, acompañado por un ejército celestial. Se trata de un retorno triunfante que difiere de cualquier manifestación anterior de Dios a lo largo de las Escrituras. Es el momento en que el cielo toca la tierra, no en forma de señal o profecía, sino por medio de la propia presencia del Altísimo en medio de su pueblo. Esta escena tiene resonancia directa con otros pasajes bíblicos que hablan de la venida gloriosa de Cristo. En Mateo capítulo 25, versículo 31, Jesús declara que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, acompañado de todos los ángeles, y se sentará en su trono para juzgar a las naciones. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, Pablo afirma que Dios traerá con Jesús a aquellos que en él duermen. La convergencia de estos pasajes fortalece la comprensión de que Zacarías estaba vislumbrando, con siglos de anticipación, el mismo momento glorioso descrito en el Nuevo Testamento. El retorno del Señor con sus santos no es solo un evento cósmico, sino la consumación de todas las promesas hechas a lo largo de las eras. La presencia de los santos en esta manifestación es otro elemento que merece atención. La palabra puede referirse tanto a ángeles como a creyentes glorificados, o incluso a ambos. Sea cual sea la interpretación, el mensaje es claro. El retorno del Señor será acompañado por una comitiva santa que refleja la pureza, la justicia y la majestuosidad del reino que se establece. Este grupo no solo acompaña, sino que comparte la gloria del Señor, lo que nos recuerda que aquellos que son fieles también serán participantes de su victoria. La venida con los santos apunta a un tiempo en que la separación entre cielo y tierra será deshecha, y el pueblo de Dios vivirá en la plenitud de la comunión con el Creador. Este evento no ocurre en silencio ni en las sombras. Es una manifestación pública, visible, innegable. El mundo que se burló, que resistió y que persiguió, ahora atestigua la llegada del Rey. Este momento representa también el juicio sobre los enemigos de Jerusalén, pero es, sobre todo, la revelación del verdadero gobernante de la historia. El hecho de que Dios venga personalmente a la tierra es una declaración poderosa. Él no delega esta batalla final, Él mismo desciende. Esto revela su compromiso directo con la redención, su involucramiento personal con los destinos de la humanidad y su amor inquebrantable por Jerusalén. La pregunta que resuena después de esta descripción es inevitable. ¿Esta venida ya ha comenzado a cumplirse? Estaríamos viviendo los primeros movimientos de este retorno glorioso. Aunque el cumplimiento total aún está por venir, los signos de preparación se vuelven cada vez más visibles. El mundo se agita, la ciudad santa está en el centro de las tensiones globales y el clamor de los justos se intensifica. Para quienes tienen oídos espirituales, hay pasos en el valle, hay temblores en la montaña y hay santos siendo preparados. El tiempo de la espera se está acortando y el cielo ya se mueve hacia la tierra. Zacarías capítulo 14 describe un día que no es como los demás. Un tiempo que no será día ni noche, pero al caer la tarde habrá luz. Esta descripción, aparentemente paradójica, revela una realidad que escapa a las categorías humanas de tiempo. Es un día que solo el Señor conoce, marcado por eventos sobrenaturales, en el que las leyes naturales parecen ser suspendidas. No se trata de un fenómeno astronómico, sino de una intervención divina que transforma la propia estructura de la realidad. El texto destaca que este día es único, no por ser raro, sino por ser singular en su esencia, un punto de ruptura entre la historia que conocemos y el reino que está por venir. El hecho de que solo el Señor conoce este día es significativo.
En Mateo capítulo 24, versículo 36, Jesús afirma que nadie sabe el día ni la hora de su venida, excepto el Padre. Esto resuena directamente con el lenguaje usado por Zacarías. El control absoluto sobre el tiempo y los eventos futuros está en manos de Dios. Ningún cálculo humano, ninguna teoría escatológica, por más sofisticada que sea, puede prever con precisión este momento. Esto nos llama a la vigilancia constante, a la prontitud espiritual y a la humildad ante el misterio divino. La profecía no existe para saciar curiosidades, sino para moldear vidas en obediencia y expectativa. Este día también se caracteriza por una inversión del ciclo natural. No será día ni noche, pero al atardecer habrá luz. Esta imagen sugiere que incluso en los momentos finales, cuando todo parezca oscurecerse, la luz divina surgirá. No será la luz del sol ni de la luna, sino una luz que emana del propio Dios. Es el mismo tipo de luz descrito en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, cuando se afirma que la nueva Jerusalén no necesita de sol ni de luna, pues la gloria de Dios la ilumina. Se trata de una revelación progresiva de la presencia divina que elimina todas las sombras y disipa toda oscuridad, física o espiritual. Este día será también un divisor definitivo. No solo traerá juicio sobre los impíos, sino que marcará el inicio de una nueva era. La forma en que el tiempo es descrito indica que las categorías humanas dejarán de tener sentido ante la eternidad que se inicia. Lo que comienza como un evento apocalíptico se transforma en un nuevo comienzo. El crepúsculo del mundo actual se convierte en la aurora del reino de Dios. La luz al atardecer es más que una metáfora. Es una promesa de esperanza para todos los que esperan con fe. Incluso cuando todo parezca estar al final, Dios hará brillar su gloria con aún más intensidad. En el corazón de esta profecía está la certeza de que Dios domina el tiempo, transforma la realidad y cumple sus promesas de manera majestuosa. El día del Señor no es solo el fin de una era, sino la revelación de la eternidad invadiendo el presente. Para los que pertenecen al reino, ese día será de luz. Para los que resisten, será el juicio. Esta ambivalencia nos invita a la reflexión. ¿De qué lado estaremos cuando este día singular se revele? ¿Esperaremos en tinieblas o seremos encontrados caminando en la luz de la promesa? En el corazón de la profecía de Zacarías, capítulo 14, surge una imagen que rebosa vida y esperanza. Aguas vivas fluyendo de Jerusalén, dividiéndose entre el mar oriental y el mar occidental, permanentes tanto en el verano como en el invierno. Este detalle, aparentemente poético, lleva una riqueza espiritual incomparable. En medio de visiones de batalla, juicio y transformación geográfica, la aparición de las aguas representa una restauración profunda que trasciende la superficie. El término aguas vivas no describe solo ríos, sino flujos continuos de vida, sanación y renovación. Un lenguaje que se repite en otros pasajes bíblicos, como en Ezequiel capítulo 47, donde un río sale del templo y sana todo por donde pasa. La salida de las aguas en dos direcciones distintas, una hacia el Mar Muerto, al este, y otra hacia el Mar Mediterráneo, al oeste, sugiere una amplitud total. No hay rincón de la tierra que quede excluido del alcance de esta fuente. Esto señala un tiempo en que Jerusalén no será solo el centro de conflictos políticos, sino el hogar de una renovación espiritual universal. Esta imagen también encuentra eco en las palabras de Jesús en Juan capítulo 7, versículo 38, donde Él declara que del interior de aquel que cree fluirán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo.
La conexión entre las profecías de Zacarías, Ezequiel y las enseñanzas de Cristo revela la unidad del mensaje divino a lo largo de las Escrituras. Esta agua no depende de estaciones, lo que es particularmente significativo en un contexto del Oriente Medio, donde las fuentes suelen secarse en el verano. Aquí, las aguas son constantes, perennes, fieles, un reflejo del propio carácter de Dios. El hecho de que fluyan de Jerusalén sugiere que la ciudad, antes sitiada y dividida, ahora se convierte en una fuente de vida, un canal de la gracia de Dios para todas las naciones. La ciudad que sufrió, que fue humillada, que vio a sus habitantes huir por el valle, ahora se transforma en fuente inagotable de bendiciones. Esto nos muestra que la restauración divina no solo recompone lo que fue perdido, sino que eleva al nivel de la excelencia lo que antes estaba en ruinas. El simbolismo de las aguas también nos remite a la purificación. En tiempos bíblicos, el agua se usaba para rituales de limpieza, simbolizando separación y consagración. La profecía apunta, por lo tanto, a un tiempo en que la propia ciudad será purificada y, por extensión, todos los que de ella beban serán renovados. La restauración que Dios propone no es superficial ni parcial. Ella alcanza las estructuras internas, limpia, transforma y genera un nuevo comienzo. Jerusalén, que antes fue blanco de la ira de las naciones, ahora se convierte en el lugar de donde brota la sanación para ellas. Este fragmento nos recuerda que, incluso en medio de los juicios, el propósito final de Dios es siempre la restauración. Él juzga, sí, pero también restaura. Él quiebra, pero reconstruye con aún más gloria. Las aguas vivas que fluyen de Jerusalén son el presagio de un nuevo tiempo, un tiempo en que el Espíritu Santo fluye libremente, en que las naciones se acercan no más para guerrear, sino para beber de la fuente de la vida eterna. Cuando Dios transforma una ciudad, Él transforma el mundo alrededor. Y cuando esa transformación viene de lo alto, no hay estación, geografía o fuerza humana que pueda impedir su flujo. En el apogeo de la profecía, Zacarías declara de manera contundente que el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día uno será el Señor, y uno será su nombre. Esta afirmación no es solo poética, es una proclamación de soberanía total. Se trata de una reversión completa de la realidad presente, en que el Señor no será más solo reconocido por un pueblo, sino adorado universalmente como el único Dios verdadero. En un mundo fragmentado por religiones, ideologías y poderes políticos, esta profecía confronta directamente el pluralismo espiritual, afirmando que llegará el tiempo en que no habrá otro nombre, otro trono, otro centro de poder más allá del Señor. La centralidad del reinado divino es una de las promesas más recurrentes en toda la Escritura. El Salmo capítulo 2 ya anticipaba este gobierno global, cuando afirma que Dios pondría a su rey sobre Sión y le daría las naciones por herencia. En el Nuevo Testamento, esta expectativa se intensifica con la predicación de Juan Bautista y de Jesús sobre la llegada del reino de los cielos. La oración enseñada por Cristo en Mateo capítulo 6, versículo 10, dice: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Esto nos muestra que, aunque el reinado de Dios ya ha comenzado de manera espiritual en el corazón de los que creen, aún aguarda un cumplimiento pleno y visible. El reinado descrito por Zacarías no es simbólico ni limitado a Israel. Es un gobierno que se extiende sobre toda la tierra. La geografía se rinde al gobierno espiritual. Las estructuras políticas se doblegan ante la soberanía divina. Esto indica un nuevo orden mundial, no impuesto por fuerza militar, sino establecido por el propio Dios en su venida gloriosa. Jerusalén no será solo la capital de Israel, sino el trono del Rey de Reyes.
Todas las naciones reconocerán su autoridad, no como una religión entre otras, sino como la verdad absoluta ante la cual no habrá argumento ni resistencia. Esta visión, sin embargo, también nos confronta con la realidad actual. El mundo sigue dividido, la idolatría permanece activa y el nombre del Señor aún es profanado en muchos lugares. Esto plantea la pregunta: ¿este reinado es solo futuro o ya se está manifestando? La respuesta está en la tensión escatológica del ya y aún no. Cristo ya reina en los cielos, a la derecha del Padre, conforme descrito en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Su dominio ya se establece en la vida de los que se someten al Evangelio. Sin embargo, el reinado pleno, visible e incuestionable descrito por Zacarías, aún está por manifestarse. El tiempo presente es el preludio de la coronación pública de un rey que ya ha vencido, pero que aún no ha sido reconocido por todos. Esta promesa de un único Señor reinando sobre toda la tierra no es solo teológica, es profundamente práctica. Nos llama a una decisión diaria. ¿A quién daremos el trono de nuestro corazón? Si el reinado universal es inevitable, la única pregunta que queda es si participaremos de él como súbditos voluntarios o como opositores rendidos. El Señor será rey. Esa es la certeza. La elección que nos queda es cuándo y cómo nos rendiremos a su gobierno. Entre las imágenes que más sorprenden en el texto de Zacarías capítulo 14 está la transformación radical de la geografía. El profeta declara que toda la tierra alrededor de Jerusalén se convertirá en como Arabá, es decir, una vasta llanura, mientras que la ciudad será exaltada y habitada en seguridad. Este cambio geográfico no es un detalle decorativo, revela una realidad espiritual y escatológica profunda. Cuando Dios interviene en la historia, incluso la tierra responde a su mandato. El escenario del juicio no es solo espiritual, sino cósmico. La propia creación se reorganiza ante la gloria del Rey que viene. La nivelación de la tierra alrededor de Jerusalén tiene múltiples significados. En términos simbólicos, representa la nivelación de todo aquello que se opone al gobierno divino. Las montañas, frecuentemente asociadas con el orgullo, la resistencia y la fortaleza de los hombres, son aplanadas. Esto ecoa directamente Isaías, capítulo 40, versículo 4, donde se lee que todo valle será exaltado y toda montaña y collado serán abatidos. Lo que vemos es la preparación del escenario para el reinado absoluto de Dios. Nada elevado permanecerá delante del Rey. Toda soberbia será humillada, toda arrogancia deshecha. El terreno será nivelado para que la justicia reina sin obstáculos. Al mismo tiempo, esta llanura también indica accesibilidad. Un terreno plano permite que todos se acercan sin barreras. Jerusalén, ahora elevada, se vuelve visible y accesible. La ciudad, antes sitiada y dividida, se levanta como el centro del gobierno divino, rodeada por una tierra preparada para recibir a los pueblos. Esto sugiere que, bajo el reinado del Señor, no habrá más exclusión, impedimentos o separaciones geográficas o espirituales. Lo que antes era terreno desigual, ahora es camino abierto. Lo que era difícil de alcanzar, ahora se vuelve próximo. Esta transformación de la tierra es un reflejo de la inclusión que el reino de Dios promueve. También no podemos ignorar el carácter literal de la profecía. Muchos estudiosos creen que Zacarías describe eventos reales y físicos que ocurrirán en el futuro. Esto implica que Dios podrá alterar efectivamente la geografía para cumplir sus propósitos finales. La tierra, sujeta a la corrupción desde la caída, será restaurada para servir a su verdadero propósito, reflejar la gloria de Dios. En este sentido, el aplanamiento de las montañas y la exaltación de Jerusalén representan no solo un juicio,
sino una recreación. La tierra vuelve a su estado original de orden, bajo el dominio del Creador. Este cambio físico es, en verdad, una expresión de lo que Dios está haciendo espiritualmente con su pueblo, removiendo los obstáculos, enderezando los caminos, restaurando lo que fue quebrantado. Cada transformación en el terreno apunta a una obra más profunda que ocurre en el corazón de los que pertenecen al reino. Cuando Dios decide reinar, nada permanece como está, ni la tierra ni los hombres. Todo se ajusta a su voluntad. La ciudad que parecía a punto de caer ahora es establecida para siempre. El suelo que sostenía el caos ahora es moldeado para la paz. El juicio trae reestructuración, y el nuevo comienzo nace de un suelo restaurado para la gloria de Dios. Después de escenas intensas de asedio, guerra y transformación geográfica, la profecía de Zacarías, capítulo 14, revela una promesa sorprendente. Jerusalén será habitada con seguridad, y jamás habrá maldición sobre ella. Esta declaración, en medio de una narrativa marcada por destrucción y juicio, funciona como un contrapunto de esperanza. Pero, ¿será esta seguridad algo que ya se puede vislumbrar? ¿O se trata de una realidad futura aún por cumplirse? Históricamente, Jerusalén nunca ha conocido una paz duradera. Desde los tiempos bíblicos hasta los días de hoy, ha sido escenario de conflictos, conquistas y tensiones ininterrumpidas. La paz mencionada por el profeta, por lo tanto, no puede entenderse como mera ausencia de guerra. Apunta hacia algo mucho mayor. Una paz sostenida por la presencia soberana del propio Dios. La palabra usada para habitada en seguridad remite a la estabilidad, a la ausencia de miedo y a la certeza de protección. Esto se conecta con pasajes como Jeremías capítulo 33, versículo 16, donde se profetiza que Judá será salvado y Jerusalén habitará seguramente. El trasfondo escatológico es evidente. La ciudad solo experimentará esta paz plena cuando el Señor sea, de hecho, su Rey visible y su trono esté establecido en Sión. Mientras los gobiernos humanos se alternen en el control de la ciudad, la paz será siempre frágil y provisional. Pero la promesa de Zacarías apunta hacia el tiempo en que el gobierno será exclusivamente divino y por ello absolutamente estable. El hecho de no haber más maldición sobre ella también carga un simbolismo profundo. La maldición, en la lenguaje bíblica, está ligada a la consecuencia del pecado y de la rebelión. Desde Génesis capítulo 3, la tierra fue maldecida por causa de la caída del hombre. La ausencia de maldición, por lo tanto, indica un ambiente redimido, curado de la presencia del pecado y libre de la opresión espiritual. Jerusalén será entonces no solo una ciudad segura, sino una ciudad santa, separada para Dios, llena de vida y gloria. Esto se alinea con Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, donde se dice que en la Nueva Jerusalén nunca más habrá ninguna maldición. Esta promesa también tiene implicaciones para el pueblo de Dios como un todo. Si Jerusalén representa el centro del gobierno divino, su seguridad refleja la seguridad de aquellos que son parte del reino. En otras palabras, la paz de la ciudad es la paz del pueblo. No habrá más amenaza externa ni interna. El pueblo habitará confiado, sin miedo al futuro, sin angustias del presente. Este es el estado ideal que todos desean, pero que solo el gobierno perfecto de Cristo puede proporcionar. Esta paz no será resultado de tratados diplomáticos o alianzas militares, sino fruto de la presencia real del Príncipe de la Paz, como profetizado en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Por lo tanto, cuando Zacarías afirma que Jerusalén habitará en seguridad, está describiendo no una utopía distante, sino una certeza escatológica.
Dios ya ha decretado este futuro y el tiempo presente camina inevitablemente hacia él. Para los que creen, esta profecía es fuente de consuelo y perseverancia. Nos recuerda que, aunque la ciudad aún sufra y el pueblo aún enfrente adversidades, la paz definitiva ya está escrita en el plan eterno. Lo que hoy es deseo, pronto será realidad. Jerusalén será el reflejo visible del reino inquebrantable de Dios, y quienes en ella habiten vivirán bajo la sombra del Omnipotente, sin temor y sin lágrimas. En un tono de seriedad inconfundible, Zacarías, capítulo 14, describe una plaga devastadora que el Señor enviará sobre los ejércitos que vinieron contra Jerusalén. El texto afirma que sus carnes pudrirán aún de pie, sus ojos se consumirán en las órbitas y sus lenguas pudrirán en sus bocas. Este lenguaje fuerte, casi cinematográfico en su brutalidad, puede causar incomodidad a la primera lectura, pero cumple un propósito claro: revelar el carácter justo y santo de Dios. La plaga no es un acto de crueldad, sino una respuesta directa a la rebelión. Representa el juicio divino derramado sobre aquellos que, aún ante la verdad, eligieron guerrear contra el Señor y su pueblo. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios, en ciertos momentos, usó plagas como instrumento de juicio. Uno de los ejemplos más destacados ocurre en Éxodo capítulo 9, donde Dios envía diversas plagas sobre Egipto para liberar a Israel. Sin embargo, a diferencia de las plagas egipcias, que tenían un carácter pedagógico, llamar al pueblo al arrepentimiento, la plaga descrita por Zacarías parece tener un tono final, irreversible. Abarca no solo a individuos, sino a multitudes, ejércitos enteros, en un acto de juicio definitivo. Esto indica que el tiempo de arrepentimiento ya habrá pasado, y el juicio será, entonces, ejecutado con justicia y severidad. Es relevante notar que la plaga afecta el cuerpo, carne, ojos, lengua. Esta elección no es aleatoria. La carne representa la fuerza y la autoconfianza humanas, los ojos, la visión distorsionada de la realidad, y la lengua, las palabras de afrenta y blasfemia contra Dios. Todo aquello que se usó contra el Señor será ahora juzgado por Él. Este mensaje se refuerza en Apocalipsis capítulo 19, versículo 21, donde se relata que los ejércitos que se opusieron al Señor fueron muertos por la espada que salía de su boca, una imagen que apunta al poder de la palabra divina en ejecutar justicia. Esta plaga es también una respuesta a la violencia. Los enemigos que vienen contra Jerusalén lo hacen con odio, con intención de destrucción, pero descubren que la ciudad está protegida por el propio Dios. Al atacar Jerusalén, atacan el trono de Dios, y esta afrenta exige respuesta. La plaga es una advertencia universal. Nadie toca al pueblo de Dios impunemente. Nadie desafía el reino del Señor y permanece en pie. El juicio es real y será severo. Y esto no es un retrato de un Dios airado sin control, sino de un Dios justo que no tolera el mal eternamente. Sin embargo, incluso en este escenario sombrío, hay un llamado a la reflexión. Si Dios trata con tal severidad a los enemigos de su voluntad, ¿cómo debemos nosotros vivir? La plaga nos recuerda que el juicio comienza por la casa de Dios, como afirma 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Si somos parte del reino, debemos vivir en santidad, en reverencia y en fidelidad. El Dios que juzga a los impíos es el mismo que corrige a sus hijos. La descripción de la plaga es una alerta para todos. No jueguen con la santidad de Dios. No desprecien su paciencia. El tiempo de arrepentimiento aún está disponible, pero no durará para siempre. En el auge de la batalla descrita por Zacarías, cuando los ejércitos enemigos se vuelven contra Jerusalén, algo inusitado sucede. El Señor envía un gran pánico y los hombres se vuelven unos contra otros, matándose mutuamente.
Es una escena que refleja otras intervenciones divinas en la historia bíblica, como en Jueces capítulo 7, versículo 22, cuando durante la batalla de Gedeón contra los madianitas, el Señor causó tal confusión entre los enemigos que se destruyeron entre sí. Esta táctica, que escapa a la lógica humana de guerra, revela una faceta destacada de la acción divina. El Señor no necesita de armamentos humanos para vencer. Él reina también sobre la mente, sobre el corazón y sobre las emociones de los hombres. El pánico enviado por Dios es más que miedo, es desorientación total, colapso del discernimiento, quiebre de la unidad entre los enemigos. Es como si de repente los lazos entre los soldados enemigos fueran deshechos y cada uno pasara a ver en el otro una amenaza mayor que el objetivo común. Esto muestra que la verdadera fuerza de un ejército no está solo en sus armas, sino en su cohesión. Y cuando Dios disuelve esta cohesión, incluso los ejércitos más poderosos se autodestruyen. Esta estrategia divina también revela que Él es Señor de la guerra y de la paz, y que cuando decide intervenir, hasta los que vinieron confiando en su fuerza se convierten en presas del propio caos que llevan. El pánico no afecta solo a los soldados, es un juicio psicológico, emocional y espiritual. Es como si el propio corazón de los hombres se volviera contra ellos. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 20, Dios advierte que enviaría confusión y reprensión sobre los que rechazaran su palabra hasta que fueran destruidos. Lo que vemos en Zacarías es el cumplimiento extremo de esta advertencia. Los ejércitos que marcharon con arrogancia ahora tropiezan en sus propios pasos. El orgullo se convierte en trampa. La fuerza se transforma en debilidad. Aquello que parecía invencible es reducido a polvo, sin que una espada siquiera sea levantada por Jerusalén. Esta escena también nos enseña que el Señor sabe cómo exponer los verdaderos fundamentos del mal. Muchas veces, alianzas políticas y militares parecen inquebrantables, pero son mantenidas por intereses egoístas y temporales. Cuando el pánico entra, las máscaras caen y la verdadera naturaleza de esas alianzas es revelada. El caos no es solo un juicio, sino una revelación. Muestra quiénes son realmente aquellos que se levantaron contra Dios. El colapso interno es más letal que cualquier arma externa y revela que ningún imperio, por más estructurado que sea, puede permanecer cuando Dios decide que su tiempo ha terminado. Por último, este episodio de confusión y pánico es una lección sobre el destino de quienes se levantan contra el Señor. Mientras el pueblo de Dios es protegido, guiado y fortalecido, los enemigos se autodestruyen. La justicia de Dios no necesita siempre de actos espectaculares para cumplirse. A veces opera en el silencio del colapso interno. El caos entre los enemigos revela el orden entre los justos. El pánico de ellos es el preámbulo de la victoria del pueblo fiel. Y esto nos recuerda que, en tiempos de batalla espiritual, no es la fuerza bruta la que garantiza la victoria, sino la presencia del Señor que confunde a los enemigos y fortalece a quienes en Él confían. Tras el juicio y el colapso de los ejércitos que se levantaron contra Jerusalén, el texto de Zacarías capítulo 14 presenta un contraste sorprendente. Habrá sobrevivientes entre las naciones. Estos remanentes no serán destruidos, sino convocados a una nueva postura ante el Señor. Irán todos los años a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí, la narrativa da un giro poderoso, revelando que el propósito final de Dios nunca fue solo destrucción, sino restauración. Aquellos que sobrevivan no continuarán como enemigos, sino que serán invitados a la adoración. El juicio de Dios es firme,
pero su misericordia permanece accesible. Ese remanente de las naciones representa algo profundo, la cosecha espiritual entre los gentiles. Incluso en medio del caos, Dios separa para sí un pueblo entre los pueblos. Esta imagen se conecta con lo que el profeta Isaías ya había anunciado en el capítulo 2, versículo 2, donde todas las naciones afluyeron al monte del Señor para aprender sus caminos. La profecía de Zacarías amplía esta visión, mostrando que después del enfrentamiento vendrá un tiempo de adoración universal. El escenario ahora no es más de guerra, sino de peregrinación. Los pueblos, antes armados contra Jerusalén, ahora suben a la ciudad para buscar el rostro de Dios. La mención a la fiesta de los tabernáculos en este contexto está cargada de significado. Esta celebración, también conocida como Sukkot, era un tiempo de gratitud por la provisión de Dios y por la habitación con el pueblo en el desierto. Ahora, en la era escatológica, asume una dimensión aún mayor. Es la fiesta de la reconciliación entre las naciones y el Señor, la conmemoración del Dios que hizo habitación permanente con la humanidad. Esto resuena en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, donde se declara que el tabernáculo de Dios está con los hombres con los cuales Él vivirá. La celebración en Jerusalén se convierte entonces en el símbolo de una nueva relación entre el cielo y la tierra. Es notable también que esta adoración no es opcional o cultural, sino una exigencia espiritual. Los que no suban a adorar al Rey no recibirán lluvia, es decir, serán privados de la bendición. Esto demuestra que el reinado de Dios no será solo un título simbólico, sino un gobierno real, con implicaciones espirituales y físicas. Aquellos que acepten este nuevo tiempo vivirán bajo la abundancia divina. Los que rechacen experimentarán escasez. La soberanía de Dios será total, no más ignorada o desafiada. La invitación a la adoración se convierte al mismo tiempo en un llamado a la obediencia. Este subtema cierra un ciclo dentro de la narrativa. Los enemigos se convierten en adoradores, los sobrevivientes se vuelven peregrinos y la ciudad, que antes era objeto de destrucción, ahora se transforma en el centro espiritual del mundo. La cosecha final no es solo de juicio, sino de almas. Dios, en su misericordia, aún busca frutos entre las ramas rotas. Incluso entre las naciones que se levantaron contra Él, preserva un pueblo que reconocerá su majestad. Esta es la belleza del plan divino. Un reino que triunfa no solo por la fuerza, sino por el llamado irresistible a la verdadera adoración. El escenario escatológico presentado en Zacarías, capítulo 14, no es solo de un mundo restaurado, sino de un mundo reorganizado bajo la autoridad de Dios. La celebración de la fiesta de los tabernáculos por las naciones marca el inicio de un nuevo modelo de relación entre los pueblos y el Creador. Ya no es Israel solo ante el trono. Ahora, todas las naciones son llamadas a alinearse a la voluntad del Señor. Pero esta alineación exige más que gestos simbólicos, exige fidelidad continua. La bendición de la lluvia, símbolo de la provisión divina, estará directamente ligada a la obediencia de los pueblos al venir a Jerusalén y reconocer la realeza divina. Este nuevo orden espiritual refleja una transición definitiva de la resistencia a la sumisión. Las naciones, antes soberanas en sus propios caminos, ahora se ven ante una autoridad superior. Ya no guiadas por sus propias leyes, se someten al gobierno del Señor de los ejércitos. Esto está en sintonía con lo que el profeta Daniel vio en su capítulo 7, versículo 14, cuando describe que a él le fue dado el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. El gobierno divino no será impuesto por la fuerza, sino aceptado por aquellos que reconozcan la gloria del Rey.
El hecho de que Zacarías destaque que habrá castigos para los que no celebren la fiesta revela que la gracia y la justicia caminan juntas en el reino. La ausencia de lluvia en un mundo restaurado no será solo una cuestión climática, sino una declaración espiritual. La vida en el reino será abundante, pero esa abundancia estará atada a la alianza con Dios. Quien honra al Señor cosecha los frutos de la fidelidad. Quien lo desprecia enfrenta las consecuencias del rechazo. La justicia será restauradora, pero también exigente. Dios no aceptará un reinado simbólico. Él reinará con autoridad plena. Egipto es mencionado específicamente como un ejemplo de nación que podrá negarse a participar en la celebración. Esto no es aleatorio. Egipto representa, a lo largo de la Biblia, un símbolo de resistencia, orgullo y autosuficiencia. Su mención aquí indica que incluso aquellos que históricamente se opusieron al pueblo de Dios tendrán la oportunidad de inclinarse ante el rey. Pero si persisten en la arrogancia, enfrentarán el juicio. El llamado es universal, pero la respuesta sigue siendo individual y nacional. Las bendiciones del reino estarán accesibles para todos, pero exigirán sumisión al gobierno del Santo. Esta escena nos enseña que el reino de Dios, aunque lleno de gloria, también será un reino de responsabilidad. No será una era de permisividad espiritual, sino de reverencia. Celebrar la fiesta de los tabernáculos será más que cumplir un ritual. Será reconocer la presencia de Dios en medio de su pueblo. Las naciones serán llamadas a esta celebración como un recordatorio de que Dios habitó, habita y habitará con los hombres. La fidelidad exigida no será solo una regla, sino una respuesta natural a la grandeza de aquel que reina con justicia y misericordia. A medida que el capítulo 14 de Zacarías llega a su desenlace, un detalle poderoso es revelado. Hasta en las campanas de los caballos estará inscrita la frase «Santidad al Señor». Esta expresión, que antes era exclusiva del turbante del sumo sacerdote, como se describe en Éxodo capítulo 28, versículo 36, ahora se extiende por toda la ciudad. No solo los objetos del templo, sino también los utensilios domésticos, los timbales de los animales, y hasta las ollas de las casas comunes serán consagradas al Señor. Esto representa una revolución completa en el concepto de santidad. Lo sagrado ya no estará restringido al templo, sino que se expandirá a todos los aspectos de la vida cotidiana. Esta visión apunta a una sociedad completamente transformada. La separación entre lo secular y lo espiritual será disuelta. Todo será santo. Cada gesto, cada herramienta, cada palabra estará impregnada por la presencia de Dios. Esta idea de santidad abarcadora se refuerza en Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como culto racional. La vida entera se convertirá en un culto. El reino no estará hecho solo de adoración en el templo, sino de una espiritualidad que permea lo cotidiano, desde el amanecer hasta el atardecer. La ausencia de mercaderes en la casa del Señor simboliza más que la retirada del comercio. Representa la purificación total de la adoración. Ya no habrá espacio para intereses personales, manipulación religiosa o regateo espiritual. La santidad será tan natural como respirar. La búsqueda de lucro, vanidad o reconocimiento será sustituida por una devoción genuina. Esto también ecoa las palabras de Jesús en Juan capítulo 2, versículo 16, cuando expulsó a los cambistas del templo diciendo: «No hagáis de la casa de mi Padre casa de comercio». La adoración será restaurada en su pureza original. Esta realidad final nos desafía a reevaluar la forma en que vemos la santidad hoy.
Muchas veces relegamos lo sagrado a ciertos espacios o momentos específicos, pero Zacarías nos enseña que en el reino venidero no habrá más esta separación. La mesa de la cocina será tan santa como el altar del templo. El trabajo, el descanso, las relaciones, todo será vivido delante de la faz de Dios. Esto no solo exalta la espiritualidad, sino que también valoriza la vida humana en su totalidad, mostrando que todo puede y debe hacerse para la gloria de Dios. Con este cuadro, la profecía se cierra en grandeza, no con guerras ni con escombros, sino con una ciudad y un pueblo completamente consagrados. Jerusalén, que ya fue escenario de lágrimas y sangre, ahora brilla como centro de la santidad mundial. No habrá más intermediarios, ni límites entre el cielo y la tierra. Dios habitará entre su pueblo y todo será santo. La redención será completa. La separación entre sagrado y profano dejará de existir. Y por fin, lo que comenzó con juicio, terminará con plenitud. Un reino donde cada detalle lleva el sello de la gloria divina. Hay cosas que nuestros ojos ya están viendo, pero muchos aún fingen no ver. Deja en los comentarios lo que percibes cumpliéndose hoy. Comparte este video con quien necesita despertar y suscríbete, porque discernir los tiempos nunca ha sido tan urgente.